por lo menos. Vamos con José Francisco Arias. Por lo menos el otro no se fue a jugar golf. Esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia, una gran cosa, que absolvió a Víctor Díaz Rúa y al señor Ángel Rondón, cayó como bomba en el país, y fue tema que se llevó el fin de semana completo. Solamente se hablaba de eso. Y para nosotros, en el caso particular nuestro, eso no fue sorpresa, y creo que era lo que la gente que le dio seguimiento a ese caso de Odebrecht desde el principio, con toda esa espectacularidad, con todas esas producciones cinematográficas que se desarrollaron, y con un asunto que se orquestó políticamente en términos reales, y en el que participó el que era presidente de la República, Danilo Medina, en contubernio con el señor Jean Alain Rodríguez, indudablemente, que era el Procurador General de la República, pues entendía que eso no tenía sentido a fin de cuentas. ¿Por qué? Por la intención con que se orquestó en términos políticos. Y en el desarrollo de ese proceso inicial hubo pronósticos de gentes entendidas, de personas entendidas en la materia, que decían, bueno, eso se quedó así. Ahí no va a haber sentencias definitivas, no vendrán condenas, la persecución de la corrupción será un fracaso, la impunidad va a enseñorearse. Y hay que decir que la magistrada Miriam Germán, que era parte de la Suprema Corte de Justicia, que se inhibió porque tenía una amistad, o tiene una amistad con Víctor Díaz Rúa, dijo en su momento, o sea, que eso no iba a prosperar porque, y la cito, por ejemplo, dice ella, por ejemplo, sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el yo creo, me parece, y en algunos aspectos una tajante negativa. Las acusaciones estaban centradas en ese tipo de orientación, y eso planteaba Miriam Germán en su momento no es prueba. El que fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Subero Isa, participó en un programa con nosotros, en el programa a diario que presentábamos por Digital 15 en televisión, Cristian Jiménez, Omar García y yo, y se le preguntó entonces de cómo proyectaba él ese caso que se estaba desarrollando, y él dijo, eso no va a ninguna parte. Autoridades en la materia, eso no va a ninguna parte. Y así era. ¿Por qué? Porque no tenía sustentación, y por lo que se estaba dando con este procurador, manejando la situación, involucrando gente, la gente que querían involucrar. Hoy en juicio de fondo por corrupción. Sí. Entonces, metieron ahora al recién designado ministro administrativo de la presidencia, Chubasque, pero también a Andrés Bautista. Andrés Bautista, sí, no. Sí. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana entonces, mi amigo
Temo Montaz. Temo Montaz, Radamés Jiménez, Julio Radamés César Jiménez. Valentín. Ya, a todo el que ellos senador quisieron entonces, meterlo San ahí. Cristóbal, Tomás A Galán. todo el que ellos quisieron meterlo ahí lo metieron. Entonces, fue un menjurje que definitivamente no tenía una intención real de buscar la manera de procesar a gente que se entiende que pudo haber cometido actos de corrupción y que fueran sentenciados en un tribunal. Fue un espectáculo, un espectáculo. Entonces, la gente se queja porque tiene este resultado. Bueno, porque no se presentaron las evidencias suficientes como para que un tribunal pudiese, ese tribunal de casación, pues emitiera una sentencia. Esa fue la intención desde el principio. Emitir una sentencia contra los acusados. Se quedó así. Y no es que la justicia fue mala en este caso, es que lo que se armó, el muñeco que se armó, no había forma de que llevara una orientación seria, una orientación en la que se procurara realmente aplicar justicia. Y eso es un fracaso para la sociedad dominicana. Eso es un fracaso para los procesos judiciales en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. Y yo veo que con lo que tenemos ahora, con Calamar, con Caracol, nosotros estamos en las mismas. Yo no creo, ¿no? Nosotros estamos en las mismas. Está bien que no lo crea, pero la mayoría de esos casos que están ahora, puede darse uno o dos, pero son demasiados casos y yo creo que la mayoría no van a tener sentencias definitivas. ¿Por qué? Porque es que hemos visto que esto se ha estado desarrollando y que este asunto de darle largas y esto de estar permanentemente gestionando que le den prisión preventiva de 12, un año, 18 meses, y como que se está patinando, como que no se llega al centro de la situación, yo no le auguro un desenlace, digamos, exitoso al Ministerio Público en ese sentido. Y entonces ahí se puede reeditar el asunto de que no hay un éxito de combate a la corrupción, de combate a la impunidad. Y es lamentable que estemos así y es lamentable que pueda repetirse la misma historia. Bueno, a mí no me parece que es lo mismo, porque tú acabas de decir, y salvo pocas personas ya no entienden o no han entendido, fue una estructuración política de Danilo Medina y Jean Alain para hacer ruido, hacer creer a la comunidad nacional y sobre todo a la internacional de que se estaba persiguiendo tanto que abarcó a las direcciones de los partidos, incluido el de él. Era un gran bulto de un expediente político. Entonces, se hizo deliberadamente para que al concluir no hubiese condenado porque estaba involucrada incluso gente muy cercana a Danilo Medina. Sometieron 14 con fílmica de televisión hecha casi a cine. Dejaron 6 al final. Condenaron 2. Uno por soborno, sin que hubiese sobornado, que es el caso Rondón, y a Víctor Díaz lo que le pudieron imputar fue lavado de activos. Enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito. Entonces la Suprema dice, mire, pero que no es posible, ni aquí se demostró, ni aquí. Entonces hay gente tratando... Un crimen precedente. Tiene que haber un crimen precedente. Un crimen precedente, tratando de dar la impresión ahora de que la justicia ha fallado, de que todos, y están tratando de dar la misma categoría a estas situaciones de esta corrupción de Jean Alain, por ejemplo, para citar uno de los expedientes, denunciado en los programas de programas de investigación, en la gestión de él estando como procurador, se denunciaron todas estas cosas por las que hoy ha ido a juicio.
y en la que sobran pruebas. En el caso de Brecht no habían pruebas, como lo que dijo Miriam y lo acaba de citar Arias. Yo creo, me parece, lo dijo, pese a que es Odebrecht que dice que sí, de que incurrió en corrupción y colocaron la oficina de la corrupción aquí. Y recordemos que Joao trabajaba para Danilo Medina en el Palacio y lo manda a buscar la justicia y sale literalmente del Palacio para una prisión en Brasil. Entonces las cosas son muy, muy diferentes en ese sentido. Julia. Mira, yo con ese caso tiene muchas lecturas.